Muy buenos días, el tema de hoy es llamamiento santo. Vamos al libro de 2 Timoteo capítulo 1 versos 9 al 10. Dice: quien nos llamó, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Llamamiento santo. El Señor nos ha llamado a usted y a mí a ser hombres y mujeres santos. La santidad solamente se logra usted y yo entrando en tiempos de meditación y estudio de la palabra, en tiempos de comunión con Dios, entrar en esos tiempos de intimidad con el Señor, en poder hablar y expresarle todo lo que vivimos, actuamos y pensamos a diario. Es poder tener esos tiempos de calidad frente a su presencia, pero también entrar en estos tiempos de ayuno. Y esos tiempos de ayuno nos lleva a usted y a mí a tener cambios radicales primeramente en nuestra mente, nuestra conciencia, nuestros recuerdos, nuestros conocimientos, nuestros pensamientos. Y esos tiempos de ayuno nos lleva a morir a la carne, pero también a vivificar el espíritu. Y es que en estos tiempos de ayuno usted y yo debemos meditar aún mucho más y ahondar mucho más en la palabra. Pedirle al Espíritu Santo que nos oriente, nos guíe, nos direccione y nos enseñe, nos forme, nos transforme a medida que usted y yo estudiamos la palabra. Para hacer usted y yo aceptar ese llamamiento santo, hacer esos hombres y mujeres santos delante del Señor. Dice, una persona me decía a mí, pero eso es muy imposible que uno sea santo delante de Dios. ¿Cómo uno va a ser santo? Pero si la palabra de Dios dice que usted y yo debemos cada día morir, como lo dice el apóstol Pablo, que el morir es ganancia por amor a Cristo, es morir a todo lo que nos ata y nos aferra a este mundo. Si usted y yo no lo hacemos, obviamente el Señor no nos podrá ver en santidad, pero Él ve la disposición del corazón, ve el esfuerzo en el cual usted y yo lo buscamos a diario y entramos en esos caminos, transformaciones en las cuales Dios nos puede usar. Porque el apóstol Pablo, ¿quién era? Era un asesino, era un hombre que perseguía a los cristianos para asesinarlos, otros para meterlos a la cárcel, pero el Señor lo llamó con llamamiento santo cuando él tuvo el encuentro con Jesús, que duró ciego 3 días. Y ese encuentro lo transformó totalmente a Saulo de Tarso a ser Pablo de Tarso. ¿Por qué el Señor no puede hacer algo con usted y conmigo así? Él lo puede hacer, puede llamarnos con llamamiento santo, pero en usted y en mí está en aceptar ese cambio, esa transformación en nuestras vidas, para aceptar y poder seguir ese llamamiento santo que el Señor nos habla aquí a través de Timoteo. Dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. O sea, usted y yo éramos prácticamente trapos de inmundicia, como dice la palabra de Dios. Pero dice el Señor, no por nuestras obras, sino según el pronóstico suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Una gracia, un favor inmerecido, pero que Él nos llamó a usted y a mí por esa gracia. ¿Qué vio Él en usted y en mí? No lo sabemos, pero le damos gloria a Dios que se fijó en usted y en mí para llamarnos, para su llamamiento santo, para conforme a lo que Él tiene preparado para con cada uno de nosotros. Jesús, antes de los tiempos, de los siglos, ya lo había predestinado. Él ya lo había prefijado en sus tiempos, en escogernos a usted y a mí para ese llamamiento santo y poder acatar y aceptar sus órdenes y seguirle a Él. Que usted y yo podamos seguirlo a Él con convicción y determinación. El momento que Dios nos salvó fue con un propósito determinado. Él no nos salvó para que siguiéramos viviendo de la misma manera bajo el dominio del pecado. Aún el significado de la palabra santificación es el apartar un objeto de su uso ordinario para un fin o un uso especial, aún apartado y separado para ese uso exclusivo para Dios, ese uso exclusivo en el cual Dios nos llamó a usted y a mí, un uso específico en el cual Dios tiene para usted y para mí. ¿Cuál es ese uso específico que el cual el Señor lo llamó a usted y me llamó a mí? ¿Le ha preguntado al Señor? ¿Será que usted está convencido para que el Señor lo llamó con llamamiento santo? En los planes del Señor para nuestras vidas eran que lográramos vivir una vida santa y consagrada para Él. Nuestras vidas ya no deben ser las mismas. Dios ha efectuado un cambio radical y verdadero en cada uno de nosotros, y en el cual usted y yo lo debemos asumir. Este proceso de santificación solo se puede llevar a cabo por medio de la gracia de Dios. Él nos ha concedido el camino de santidad y consagración, su inmensa y maravillosa gracia. Es por su gracia que logramos vivir apartados del mal y alejados de las cadenas del pecado que nos ataban antes. Hoy es más que nunca que usted y yo necesitamos la gracia de Dios para lograr caminar en santidad delante de Dios.
Y es por medio de su gracia que usted y yo somos personas que disfrutamos el cambio y la transformación de Dios dentro de nuestros corazones. Su gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo, es el medio de lograr caminar separados del mundo y viviendo para Dios. O sea, como dijo Jesús, que usted y yo estamos en el mundo, pero que el Señor no nos saque del mundo, pero que nos guarde y nos proteja. Así como el Señor, una oración que hizo por sus apóstoles, por los discípulos. Él les dijo al Padre que estaban en el mundo, pero no pertenecían al mundo. Que usted y yo estamos en el mundo, pero no pertenezcamos al mundo, pertenezcamos al reino. Y es porque usted y yo hoy en día debemos orar, que su gracia nos capacite para vivir vidas que agraden a Dios. Es solo el camino de su gracia que nos mantendrá caminando en santidad. Un camino que no es fácil, pero que con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo podremos vivir consagrados delante de Dios, como nos lo declara el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 4, verso 1. Dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo fuisteis llamados? En santidad, en firmeza, en convicción y determinación. Un llamado a la santidad por medio de su gracia. Y es lo que el Señor quiere que usted y yo empecemos a trabajar. A través de su gracia, que a través de la gracia tengamos ese llamamiento santo. ¿Qué luchas, qué dificultades, qué circunstancias adversas ha vivido? ¿No será por ese llamamiento santo con el cual el Señor lo llamó a usted? ¿Qué es lo que le perturba, lo lleva como en esa incertidumbre, esa duda y ese temor? Sus pensamientos, sus recuerdos, sus conocimientos, de pronto su carácter, de pronto sus actitudes, de pronto sus palabras, de pronto el entorno en el cual usted está rodeado. ¿Qué es lo que lo ata a este mundo, que de pronto no lo deja avanzar y evolucionar en ese llamamiento santo? Hágase esa pregunta y hágasela al Señor. Y pregúntele al Señor qué tiene que hacer para aceptar ese llamamiento santo en el cual el Señor a usted y a mí nos ha escogido por gracia, no por nuestras obras, no porque usted lo vio que era más simpático, más bonita, o más precioso, más hermosa, más bello, más bella. No, ¿qué nos vio Él a usted y a mí para hacernos ese llamamiento santo? Porque muchos anhelan servirle al Señor y se esfuerzan y lo logran. Otros ni siquiera se esfuerzan y pierden ese llamamiento santo en el cual el Señor lo ha hecho por intermedio de sus ángeles que los lleva y los manda a predicar y a llamarlos. Pero usted y a mí debemos acatar y aceptar ese llamamiento santo en el cual el Señor nos viene diciendo que por gracia ya somos salvos, que por gracia hemos sido redimidos, que por gracia hemos sido escogidos, que por gracia hemos sido llamados para el propósito del llamado de Dios en Cristo Jesús. Aún en el lugar donde usted se encuentra, en el lugar donde usted labora, en el lugar donde usted estudia, en el lugar donde usted se emplea, es el lugar, el Señor lo llamó a usted con llamamiento santo. ¿Qué quiere decir? A ser hombres y mujeres diferentes del montón, a no ser hombres y mujeres del montón, sino diferentes, con una gracia, con ese favor, con esa paz, ese amor y ese gozo, dirigidos por el Espíritu Santo, en el cual lo podamos transmitir a otras personas, que podamos ganar a otras personas para Cristo, así como lo he dicho en varios devocionales, que somos Biblias andantes, somos cartas leídas, porque muchos nos leen a usted y a mí, como hablamos, actuamos y lo que hacemos, porque muchas veces hablamos, pero lo que hacemos no va acorde con lo que hablamos, o muchas veces hablamos, pero nuestro carácter no afirma lo que usted y yo hablamos respecto a las cosas de Dios. Hoy le oro y le pido al Señor que usted y yo seamos de esos hombres y mujeres de llamamiento santo, ese llamamiento santo en el cual por gracia es que el Señor nos llamó a usted y a mí. Y hoy le oro y le pido al Señor: Señor, hoy clamamos a la plenitud de la sangre del Cordero Inmolado de Dios. Te pedimos, Señor, que si no hemos acatado ni hemos entendido el llamamiento santo, que tu sangre preciosa entre, remueva todo lo que hay en nuestra conciencia, en nuestras mentes cauterizadas, aún en cada uno de los órganos de nuestros sentidos, en nuestro corazón, y desarraigue, Señor, todo lo que es objeto de obstrucción y lo destruyas en la cruz del Calvario. Y llévenos, Señor, a que la sangre del Cordero de Dios nos lave, nos limpie, nos purifique, nos redime, nos libere, nos sane y nos santifique en la plenitud del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y llévanos, Señor, a ese llamamiento santo y a obedecerte conforme a tu palabra. Oramos, Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén.